6 de junio de 1944, 00:15 horas. Punto fuerte. WN-62, Playa Omaha. Gerrit Heinrich Seau limpiaba con cuidado el cañón de su ametralladora MG-42 dentro del búnker de concreto con vistas al canal. En su bolsillo llevaba una carta de su novia en Metzingen, prometiéndole esperarlo hasta el final victorioso de la guerra. La invasión sería su tumba. Los lanzaremos de vuelta al mar en cuestión de horas. 3 días antes, Seau le había escrito esas mismas palabras, tras la inspección de sus posiciones por el propio mariscal de campo RML. El zorro del desierto había mirado a través de la tronera de Seau, estudiado los campos de tiro superpuestos y asintió con satisfacción. Cuando lleguen, había dicho RML, esta playa será su cementerio. A través de la tronera, Seau no veía más que la pacífica oscuridad sobre el canal. La noche estaba calma, casi serena. En 12 horas, este mismo joven sería encontrado llorando desconsoladamente en su búnker, rodeado de 13.500 casquillos vacíos, con el cañón deformado por el calor, observando una fuerza de invasión tan enorme que su mente simplemente se negaría a procesar lo que sus ojos veían. Aunque Shaw más tarde afirmaría haber causado entre 1.000 y 2.000 bajas, los historiadores consideran esto imposible, dado que las bajas totales estadounidenses en Omaha Beach, por todas las causas, fueron aproximadamente 2.400. La matemática de la derrota alemana estaba a punto de escribirse, no en evaluaciones estratégicas ni en informes de inteligencia, sino en los testimonios atónitos de soldados que presenciarían la mayor invasión anfibia de la historia humana desde el lado equivocado de la mira de un arma. El muro atlántico se extendía 2.400 kilómetros desde Noruega hasta la frontera española, lo que la propaganda alemana llamaba la línea defensiva más formidable de la historia militar. A lo largo de la costa de Normandía, 58 divisiones de calidad variable ocupaban posiciones que habían consumido 17 millones de Mt3 de concreto y 1.2 millones de toneladas de acero. Hitler mismo la había declarado inexpugnable. Las preparaciones defensivas en Playa Omaha por sí solas parecían justificar tanta confianza. El Centro de Historia Militar del Ejército de EEU registra que los alemanes habían construido 8 búnkeres de concreto, 35 casamatas, 4 posiciones de artillería, 18 cañones antitanque, 45 lanzadores de cohetes, 85 nidos de ametralladora y 6 trincheras para morteros. La playa misma se había convertido en un campo de exterminio. Se habían plantado 3.700 obstáculos en la zona de marea, incluyendo puertas belgas, erizos checos y estacas de madera, muchas rematadas con minas tellermines. Detrás de las playas se habían colocado 6.5 millones de minas, aunque RML había querido 60 millones. El coronel Ernst Gott, al mando del 917 Regimiento de Granaderos cerca de Bayur, había calculado el poder de fuego defensivo en su sector. Sus 4 baterías podían, teóricamente, disparar 120 proyectiles por minuto hacia los sectores de playa. Combinadas con otras baterías, los alemanes podían concentrar un fuego masivo sobre cualquier intento de desembarco. Sin embargo, estos cálculos asumían munición ilimitada, una suposición que resultaría fatalmente errónea. El 5 de junio trajo un clima que el meteorólogo de la Luftwaffe, Walter Stuba, en París, había declarado imposible para la invasión. Vientos de 20 a 25 nudos, olas de hasta 6 pies y nubes bajas a 150 metros. Stuba, usando datos de U-Boot y estaciones meteorológicas, había asegurado al alto mando que las condiciones permanecerían adversas por al menos 2 semanas. Basándose en este pronóstico, muchos oficiales superiores habían abandonado sus puestos. RML mismo había partido hacia Alemania el 5 de junio para celebrar el cumpleaños de su esposa, llevando un par de zapatos grises de gamuza que había comprado en París. El general Friedrich Dollmann, comandante del 7º Ejército, había ordenado a los comandantes de división asistir a ejercicios militares en Rennes. Incluso las patrullas navales que normalmente recorrían el canal habían sido canceladas debido al mar agitado. Esta confianza meteorológica sería el primer error alemán.
Desconocido para Stuba, los aliados poseían estaciones meteorológicas en Groenlandia y vuelos sobre el Atlántico que detectaron un breve descanso en la tormenta, una ventana de 36 horas que el grupo del capitán James Stagg había identificado y que Eisenhower aprovechó. A las 23:15 del 5 de junio, las estaciones de radar a lo largo de la costa normanda comenzaron a detectar actividad inusual. Los radares Freya y Boesburg captaron enormes formaciones aéreas aproximándose desde el norte. Los operadores, sin embargo, ya habían visto esto antes. Incursiones de engaño aliadas diseñadas para mantener a las fuerzas alemanas alerta. A las 00:30 del 6 de junio comenzaron a llegar informes que desafiaban todas las suposiciones. Tropas completas de paracaidistas del ejército británico y americano estaban aterrizando en Normandía. Pero los informes no tenían sentido. Algunas unidades reportaban paracaidistas al este, otras al oeste. Algunos afirmaban que eran británicos, otros americanos. Paracaidistas falsos con petardos adheridos, parte de las operaciones Titanic y Rupert, añadían confusión. El mayor Hans von Luck, al mando del 125 Regimiento Panzergrenadier de la 25ª División Panzer, fue uno de los primeros en comprender la gravedad de la situación. Despertado por los informes de paracaidistas cerca de sus posiciones, solicitó inmediatamente permiso para atacar. La respuesta de su cuartel general de división: no se mueva hasta que la situación se aclare. Von Luck escribiría más tarde en sus memorias: como comandante Panzer supe en ese momento que estábamos perdidos. Los paracaidistas claramente estaban marcando los flancos para un desembarco. Cada minuto que esperábamos les daba tiempo para consolidarse. Y, sin embargo, permanecimos paralizados por nuestra propia cadena de mando. 6 de junio, 05:30 horas. Cuando la primera luz gris comenzó a iluminar el canal, los observadores alemanes en posiciones avanzadas comenzaron a reportar algo para lo que su entrenamiento nunca los había preparado. Berluscard, cuya presencia en la costa sigue siendo debatida por algunos historiadores, incluido Heinrich Seau, es acreditado en algunos relatos como uno de los primeros en informar sobre la armada. Lo que es cierto es que los observadores alemanes a lo largo de la costa normanda vieron, de horizonte a horizonte, un mar cubierto de embarcaciones. No docenas ni cientos, sino miles. Barcos de todos los tamaños y tipos, desde enormes acorazados hasta pequeñas lanchas de desembarco, extendiéndose por el canal como una alfombra gris. La flota de invasión consistía en 6.939 embarcaciones, según registros oficiales aliados, 1.213 buques de guerra, 4.126 lanchas de desembarco, 736 embarcaciones auxiliares y 864 mercantes. Era la mayor armada naval jamás reunida en la historia de la humanidad. Para los defensores alemanes criados con propaganda sobre la debilidad y división aliada, la escena era psicológicamente devastadora. Bernhard Furking, oficial de artillería en WN-62, que sería muerto más tarde ese día, dijo a sus hombres que estaban presenciando al mundo entero llegando a su puerta. A las 05:35 horas comenzó el bombardeo naval. Nada en la experiencia de los defensores alemanes, ni el frente oriental, ni los más pesados bombardeos de la RAF, los había preparado para lo que siguió. El acorazado USS Texas solo disparó 255 proyectiles de 14 pulgadas hacia Point du Hoc en 34 minutos, según los registros del Naval History and Heritage Command. El HMS Warspite, el primer barco en abrir fuego el día D alrededor de las 05:00 horas, lanzó más de 315 proyectiles de 14 pulgadas en los 2 primeros días, incluyendo 96 rondas contra posiciones alemanas el 9 de junio. El bombardeo acumulado de la fuerza naval superó todo lo que la Wehrmacht había enfrentado antes. Según relatos de veteranos alemanes recopilados por los archivos federales alemanes, los búnkeres de concreto diseñados para resistir cualquier bombardeo se agrietaron bajo el fuego naval. Hombres quedaron enterrados vivos, desenterrados y enterrados nuevamente mientras los proyectiles seguían cayendo. El impacto psicológico fue tan devastador como la destrucción física.
Estas fortificaciones, en las que habían depositado absoluta confianza, se desmoronaban como castillos de arena. Mientras continuaba el bombardeo naval, la respuesta de la Luftwaffe reveló la verdadera desesperación de la posición alemana. Obus Josef Pips Prill, comandante del Jagdgeschwader 26, recibió órdenes de atacar la flota invasora con toda su fuerza. Su respuesta quedó registrada en el diario de guerra de su ala. ¿Toda mi fuerza? Solo tengo 2 aviones. La Luftwaffe, que había prometido superioridad aérea sobre cualquier invasión, pudo reunir únicamente 319 salidas el día D frente a 14.674 salidas aliadas. Según registros de la Oficina de Inteligencia Naval de E.E.U. Priller y su compañero Unafizia Heinz Bodachik, realizaron el único ataque de la Luftwaffe en las playas durante la mañana del 6 de junio, ametrallando Sword Beach una vez en sus cazas F-Bovey View 190 AK-18 antes de huir de la abrumadora cobertura aérea aliada. Este único ataque de 2 aviones contra una fuerza invasora de miles se convirtió en un símbolo de la impotencia alemana. Los caballeros del aire prometidos, que oscurecerían los cielos sobre cualquier invasión, habían quedado reducidos a un gesto inútil. A las 06:30 horas, las primeras olas de asalto tocaron las playas. Los defensores alemanes, a pesar del bombardeo, ocuparon sus posiciones y abrieron fuego. Lo que siguió fue una carnicería que sorprendió incluso a los veteranos más curtidos. Heinrich Seo, el ametrallador en WWN-62, comenzó a disparar a las 06:35 horas. Su posición, una de las pocas intactas tras el bombardeo, tenía campos de tiro perfectos sobre toda la playa Omaha. En sus memorias de 2005, WN-62 Irinarungan y Omaha Beach afirmó haber disparado 13.500 rondas en 9 horas. Aunque Seo reclamó bajas masivas, los historiadores militares señalan que su posición, aunque letal, fue solo uno de muchos factores en las bajas de Omaha, y los números exactos no pueden verificarse. Lo que sí es seguro es que su MG-42, disparando a 1.200 rondas por minuto en ráfagas cortas, contribuyó significativamente a lo que se conoció como la sangrienta playa Omaha. Los defensores alemanes comenzaron a experimentar lo que los historiadores militares denominarían más tarde choque material, el colapso mental causado por enfrentar una fuerza abrumadora. No importaba cuántos estadounidenses, británicos o canadienses cayeran, siempre aparecían más. Cada lancha de desembarco destruida era reemplazada por 3 más. Cada posición de ametralladora silenciada era neutralizada por un fuego naval que parecía no tener fin. Al mediodía, las posiciones alemanas comenzaron a reportar una crítica escasez de munición. Los planes defensivos habían calculado el gasto de munición basándose en repeler un asalto limitado. Nadie había previsto un ataque a esta escala. Según los registros de suministros de la Wehrmacht, posiciones que tenían munición calculada para una batalla de 3 días agotaron sus reservas en cuestión de horas. Las baterías de artillería, columna vertebral de la defensa, enfrentaron crisis similares. La munición cuidadosamente administrada desapareció bajo la intensidad del combate. Los intentos de traer reservas fracasaron. Cada carretera estaba bajo constante ataque de cazabombarderos aliados. El contraste con el poder de fuego aliado era evidente. Observadores alemanes notaban que los destructores estadounidenses podían disparar cientos de proyectiles a un solo objetivo, mientras que la artillería alemana estaba racionada a 4 proyectiles por cañón al día para la tarde del día D. La reserva acorazada alemana, la fuerza que RML había insistido debía derrotar cualquier invasión en las playas, permaneció paralizada durante las horas críticas de la mañana. La 21ª División Panzer, la única unidad blindada cercana a las playas, no recibió órdenes de atacar hasta las 10:00 horas, 4 horas después de iniciados los desembarcos. Cuando la 21ª División Panzer finalmente atacó a las 16:20 horas, avanzó entre las zonas de aterrizaje aéreas británicas hacia la costa. Según los registros de la división, alcanzaron la orilla entre Leonard y Luxembourg alrededor de las 19:00 horas, siendo la única unidad blindada alemana en llegar a la costa el día D.
Sin embargo, a las 21:00 horas presenciaron la llegada de la Operación Malhart, 250 planeadores llevando refuerzos a la 6ª División Aerotransportada Británica. Interpretando esta masiva armada aérea como una amenaza a sus flancos, se retiraron. La división perdió 54 tanques y vehículos blindados en un solo día, aproximadamente el 25% de su fuerza. El contraataque también se topó con blindados aliados especializados que nunca habían visto antes. Los Hobards Fannies, tanques modificados con flail para despejar minas, lanzallamas y equipo de puente, parecían pertenecer a otra era de la guerra. A lo largo del día D, las unidades alemanas enfrentaron una amenaza que nunca habían encontrado a esta escala: enormes fuerzas aerotransportadas operando detrás de sus líneas. La 6ª División Aerotransportada Británica y las 82ª y 101ª Divisiones Aerotransportadas estadounidenses crearon un caos que multiplicó su fuerza real. Aust Friedrich von Dieter, el comandante de paracaidistas más experimentado de Alemania, sirviendo con el 6º Regimiento Falga, estuvo en Normandía durante la invasión. Su evaluación profesional, registrada en entrevistas posteriores a la guerra, fue demoledora. La operación aerotransportada aliada era todo lo que la nuestra nunca había sido: masiva, coordinada y bien aprovisionada. Nosotros lanzábamos batallones, ellos lanzaban divisiones. Nosotros éramos suministrados por un solo avión. Ellos tenían un flujo interminable de planeadores y transportes. El impacto psicológico de paracaidistas apareciendo en todas partes paralizaba la respuesta alemana. Las unidades se negaban a moverse por miedo a emboscadas, otras disparaban a sombras, a veces contra sus propios hombres. La confusión multiplicaba los problemas alemanes exponencialmente. A medida que avanzaba el día D, el mando y control alemán se desintegraba. Los aviones aliados destruían sistemáticamente las líneas de comunicación. La resistencia francesa, activada por mensajes codificados de la BBC, cortaba cables telefónicos y destruía estaciones de relevo. Las comunicaciones por radio eran interferidas por unidades de guerra electrónica aliadas. El general teniente Max Pemil, jefe de Estado Mayor del 7º Ejército, intentaba coordinar la defensa desde su cuartel general en la mar. Su diario de guerra registra frustración creciente mientras desaparecía el contacto con las unidades avanzadas. Para el mediodía, divisiones enteras habían desaparecido de la red de comunicación. Comandantes de unidades individuales tomaban decisiones en aislamiento, sin conocimiento del panorama general. Al caer la noche del 6 de junio, los defensores alemanes supervivientes evaluaban su situación. El muro atlántico, supuestamente inexpugnable, había sido vulnerado en múltiples puntos. La Luftwaffe prácticamente había dejado de existir sobre Normandía. La Kriegsmarine solo había logrado hundir un destructor, el USS Corrie, mientras perdía 15 E-boats y numerosas embarcaciones menores. El general Oytant Wilhelm Richa, comandante de la 718ª División, que había soportado el peso del asalto británico, reportó al cuartel general del 7º Ejército. Fuerza de combate de la división, 35%. Todos los puntos fuertes costeros perdidos. Artillería 90% destruida. Enemigo avanzando hacia el interior. Las estadísticas contaban la historia de un fracaso táctico completo, a pesar de actos individuales de heroísmo. En un solo día, las fuerzas alemanas sufrieron bajas equivalentes a las de una gran batalla, mientras los aliados continuaban desembarcando tropas frescas como si el día D fuera apenas el comienzo, no el clímax. Durante la noche del 6 al 7 de junio, las unidades alemanas intentaron reagruparse y contraatacar. Estos esfuerzos revelaron la completa superioridad aliada. Cada movimiento alemán era detectado por radar, iluminado por bengalas y destruido por artillería o fuego naval. Los granaderos de Hans von Lux, finalmente liberados para contraatacar, avanzaron hacia Sword Beach en la oscuridad. Según sus memorias, fueron inmediatamente iluminados por bengalas de paracaídas y sometidos a fuego devastador desde destructores en el mar. Era como si fuera de día. Cada vehículo, cada soldado era visible. Los proyectiles caían del mar con precisión perfecta.
perdimos la mitad de nuestra fuerza sin ver a un solo soldado enemigo», escribió. Mientras tanto, los refuerzos aliados continuaban desembarcando. Los puertos artificiales de Mulberry ya se estaban ensamblando. Los barcos de suministro anclaban en filas organizadas. La invasión no solo estaba teniendo éxito, sino que se estaba convirtiendo en una presencia permanente. Cuando los refuerzos alemanes intentaban llegar a Normandía, se encontraban con una completa interdicción de movimientos. Cada carretera, ferrocarril y puente estaba bajo ataque constante. Según los registros de transporte de la Wehrmacht, unidades que deberían haber alcanzado el frente en un día tardaron hasta 2 semanas. La segunda división Panzer SS, Das Reich, estacionada cerca de Toulouse, tardó 17 días en llegar a Normandía, un viaje que debería haber tomado 3 días. Llegaron habiendo perdido el 30% de sus vehículos por ataques aéreos, sin disparar un solo tiro contra fuerzas terrestres. El impacto psicológico fue devastador. Si ni siquiera podían llegar al campo de batalla intactos, ¿cómo podían esperar influir en él? Mientras tanto, la logística aliada operaba con asombrosa eficiencia. Los LST, Landing Ship, Tank, desembarcaban regimientos blindados completos en horas. A pocos días del día D, los aliados desembarcaban 15.000 toneladas de suministros diarios, más de lo que todo el ejército alemán en Normandía consumía en una semana. Para el 12 de junio, las fuerzas alemanas en Normandía se acercaban al colapso psicológico. Habían perdido 26.000 hombres entre muertos, heridos o desaparecidos, aproximadamente el equivalente a 2 divisiones completas. Las reposiciones eran mínimas. Mientras tanto, la fuerza aliada crecía por horas. Carentan cayó el 12 de junio, conectando las playas de Utah y Omaha. Los paracaidistas alemanes del 6º Regimiento Fallschirmjäger, tropas de élite que nunca antes se habían retirado, se retiraron en desorden. Su comandante Friedrich von der reportó al cuartel general: «Mi regimiento ya no existe como unidad de combate. Los supervivientes están psicológicamente quebrados». El 13 de junio, el SS Obersturmführer Michael Wittmann logró una de las pocas victorias tácticas alemanas en Normandía. Según registros británicos, destruyó entre 13 y 14 tanques, 2 cañones antitanque y 13 a 15 transportes de personal en la batalla de Willisbourg en solo 15 minutos. La propaganda alemana se aferró a esta victoria como prueba de que las armas alemanas todavía podían prevalecer, pero incluso esta victoria evidenció la inutilidad de la posición alemana. El Tiger de Wittmann, averiado en la batalla, fue reemplazado con dificultad. Las pérdidas británicas fueron repuestas en horas. La brillantez táctica de soldados individuales no podía superar la matemática industrial. Wittmann mismo, con 138 tanques confirmados destruidos en todos los frentes, murió el 8 de agosto cuando su Tiger fue destruido. Si fue por el artillero británico Joe Hines, del Northamptonshire Yeomanry, o por fuerzas canadienses, sigue siendo debatido. El mayor as de tanques de la Wehrmacht fue eliminado por un enemigo que podía permitirse intercambiar 10 tanques por un Tiger. La caída de Cherburgo el 26 de junio fue otro golpe psicológico. Este puerto fortificado durante 4 años y guarnecido por 21.000 hombres debía resistir durante meses. Cayó tras 5 días de combates intensos. El general teniente Karl Wilhelm von Schleban, al mando de la guarnición, había proclamado que defendería Cherburgo hasta la última bala. En cambio, se rindió el 26 de junio. En su interrogatorio posterior a la guerra, explicó que la resistencia se volvió inútil frente a recursos enemigos ilimitados, un tema que resonaría en los relatos alemanes de Normandía. La Operación Cobra, iniciada el 25 de julio, dio el golpe de gracia a las fuerzas alemanas en Normandía. Según registros oficiales de la US Army Air Force, el bombardeo preparatorio involucró 1.530 bombarderos pesados, 380 medianos y 550 cazabombarderos, arrojando más de 4.100 toneladas de bombas en un área concentrada de apenas 6.400 metros de ancho por 2.300 metros de profundidad. El general teniente Fritz Bohlein, al mando de la división Panzer, informó al grupo de ejércitos B:
Mi división está aniquilada. El efecto psicológico sobre los supervivientes es indescriptible. Ya no son soldados, sino hombres quebrados. El bombardeo fue tan intenso que mató al teniente general Leslie McNair, el oficial estadounidense de más alto rango fallecido en el teatro europeo, quien observaba desde lo que se creía una distancia segura. Si los generales estadounidenses no estaban a salvo de su propio poder de fuego, ¿qué oportunidad tenían los soldados alemanes? El bolsillo de Normandía, del 12 al 21 de agosto, se convirtió en el cementerio de las fuerzas alemanas. Según informes de inteligencia aliados confirmados por registros alemanes posteriores a la guerra, aproximadamente 10.000 alemanes murieron en el bolsillo y 50.000 fueron capturados. Más de 300 tanques y vehículos blindados fueron destruidos, junto con 2.500 vehículos más. Los soldados alemanes que intentaban escapar describieron escenas de destrucción apocalíptica. Carreteras cubiertas de caballos muertos y vehículos en llamas, ataques de cazabombarderos aliados en oleadas cada 20 minutos, artillería cayendo sin cesar. La destrucción sistemática era tan completa que muchos soldados simplemente se rendían, prefiriendo la cautividad a una muerte segura. El balance final de la campaña de Normandía narra una derrota alemana completa. Entre el 6 de junio y el 31 de agosto, las pérdidas alemanas fueron aproximadamente 320.000 bajas, 30.000 muertos, 80.000 heridos, 210.000 desaparecidos o capturados, 2.300 tanques destruidos, prácticamente todo el blindaje en Francia, 2.127 aeronaves perdidas. Las pérdidas aliadas, en comparación, fueron 29.672 bajas, con reemplazos que superaban las pérdidas a diario. Aproximadamente 4.000 tanques perdidos fueron reemplazados en semanas y 4.111 aeronaves perdidas de una fuerza superior a 13.000. La disparidad revelaba una verdad fundamental. Alemania estaba librando una batalla de recursos que no podía ganar contra un enemigo con reservas prácticamente ilimitadas. Los oficiales militares alemanes profesionales ofrecieron los análisis más objetivos del desastre. El general de tropas Heinrich Haber-Bach, que asumió el mando en Normandía tras la herida de RML, informó al OKW el 1 de agosto. La superioridad material del enemigo es al menos de 20-1 en artillería, 10-1 en tanques y absoluta en aeronaves. Él puede reemplazar todas sus pérdidas en cuestión de días. Nosotros no podemos reemplazar nada. El general Hans Pidel, jefe de Estado Mayor de RML, escribió en sus memorias de 1949. Normandía demostró que el valor por sí solo no podía superar la supremacía industrial. Nos enfrentábamos a un enemigo que había mecanizado no solo la guerra, sino la victoria misma. El general feldmariscal Irving RML dejó el testimonio más poderoso de la experiencia en Normandía. En su informe final a Hitler, el 15 de julio, 2 días antes de ser gravemente herido por aviones aliados, escribió: «Las tropas luchan heroicamente en todas partes, pero la lucha desigual se acerca a su fin. La abrumadora superioridad del enemigo en hombres y material empieza a notarse. Le ruego extraiga las conclusiones necesarias sin demora». Era lenguaje militar para anunciar la derrota total. RML, el comandante más célebre de Alemania, estaba diciéndole a Hitler que la guerra estaba perdida. La campaña de Normandía reveló que la Segunda Guerra Mundial se había convertido en una guerra de producción. Los soldados alemanes fueron testigos de la capacidad industrial estadounidense que desafiaba su comprensión. La planta Willow Run de Ford, por sí sola, producía un bombardero B-24 cada 63 minutos en su máxima producción. Las fábricas estadounidenses produjeron 96.000 aeronaves en 1944. El gasto diario de munición aliado superaba la producción alemana en un mes. Una sola división estadounidense consumía más suministros diarios que todo un núcleo alemán. Hans von Locke, reflexionando sobre Normandía en sus memorias, escribió: «Aprendimos que la guerra moderna no dependía de la táctica o del valor, sino de la producción. Los estadounidenses habían convertido la guerra en un proceso industrial. Fabricaban la victoria en cadenas de montaje».
Los soldados alemanes que sobrevivieron a Normandía quedaron psicológicamente transformados. Habían presenciado la completa invalidez de todo lo que les habían enseñado sobre la guerra, la superioridad racial y el destino nacional. Heinrich Seo, el ametrallador de WN-62, pasó el resto de su vida atormentado por su experiencia del día D. En sus memorias de 2005, escribió sobre sus encuentros con veteranos estadounidenses del día D. Todos nos dimos cuenta de que éramos jóvenes lanzados a un matadero industrial. Mis 13.500 proyectiles no significaban nada contra sus reemplazos ilimitados. Friedrich von Donner-Heiter, comandante paracaidista, se convirtió en profesor de Derecho Internacional tras la guerra. Escribió: «Normandía nos enseñó que la era de los héroes guerreros había terminado. La guerra se había convertido en cuestión de capacidad industrial y nosotros habíamos desafiado a la mayor potencia industrial del mundo con caballos y sueños anticuados». Para Alemania, el día D no fue solo una derrota militar. Fue un colapso ideológico y psicológico completo. Soldados que habían conquistado gran parte de Europa descubrieron que todo lo que creían sobre sus enemigos, su causa y sus capacidades era catastróficamente erróneo. Esperaban enfrentar democracias débiles y divididas. En cambio, encontraron una alianza que había transformado la guerra en un proceso industrial de eficiencia abrumadora. Fueron testigos del arsenal de la democracia en acción. Barcos, aviones, tanques y suministros ilimitados provenientes de fábricas cuya capacidad excedía la comprensión alemana. Los defensores de Normandía comprendieron que la guerra moderna se ganaba no en los campos de batalla, sino en las fábricas. No por los soldados más valientes, sino por las sociedades más productivas. Descubrieron que los aliados occidentales habían revolucionado la guerra, convirtiéndola en una ecuación matemática donde las estadísticas de producción importaban más que la brillantez táctica. Heinrich Schau comenzó el 6 de junio creyendo que la invasión sería rechazada en horas. La terminó rodeado de miles de casquillos vacíos, viendo aterrizar olas interminables de refuerzos aliados en la playa que su posición debía controlar. Su experiencia encarnó la tragedia alemana en Normandía. El éxito táctico ahogado en la imposibilidad estratégica. Las playas de Normandía se convirtieron no solo en un campo de batalla, sino en una revelación. Los soldados alemanes presenciaron el futuro de la guerra y pertenecía a las sociedades que podían producir más material y aplicarlo de manera más eficiente. Ellos trajeron valor, entrenamiento y determinación. Los aliados trajeron producción industrial ilimitada. En su intento por detener la invasión aliada, los defensores alemanes estaban intentando contener la marea misma. Dispararon hasta que sus cañones se fundieron, lucharon hasta agotar su munición y vieron cómo los aliados simplemente traían más de todo. La matemática de la guerra moderna había vuelto irrelevante su coraje. Los soldados alemanes que enfrentaron el día D aprendieron la lección más dura de la historia. En la era de la guerra industrial, las naciones que no podían igualar la producción de su enemigo estaban condenadas a la derrota, sin importar la habilidad o el sacrificio de sus soldados. Comenzaron el 6 de junio como guerreros del Tercer Reich y lo terminaron como testigos del arsenal de la democracia en toda su aterradora eficiencia. Su derrota no fue solo militar, sino total. Una demostración aplastante de que la visión nazi de superioridad racial y dominio militar había chocado con la realidad de la supremacía industrial aliada y había sido completamente destrozada. La invasión que habían prometido arrojar al mar los arrastró a ellos mismos, llevándose consigo las últimas ilusiones de la victoria alemana.